Hola, ¿cómo están estudiantes? Bueno, siguiendo con los contenidos propios de segundo año, vamos a seguir con lo que sería el proceso revolucionario en el Río de la Plata. Antes vamos a comentar un poco el contexto mundial del siglo XIX en el cual este proceso revolucionario se da y también comentarles que hagan uso y se fijen y pongan su mirada también en el glosario que aparece en el texto. Allí van a encontrar muchas palabras que les van a ayudar a entender justamente lo que se dice en el texto. Bueno, para comenzar vamos a hablar, como habíamos dicho, del contexto mundial del siglo XIX. Justamente en este momento, el siglo XIX, se producen cambios profundos en el mundo occidental, que son cambios que se vienen dando desde el siglo XVI. Estos cambios son de carácter ideológico, técnico, económico, social. También hay cambios en el pensamiento político y comienzan a haber disputas imperiales entre los grandes imperios de Europa, principalmente España, Francia, Inglaterra, etcétera. Como habíamos venido viendo hasta el momento, en Inglaterra se había producido, se había iniciado lo que se denomina como revolución industrial. Esto lo que hace es posicionar a Inglaterra a la vanguardia del resto de las potencias con las cuales estaba en conflicto. ¿Está bien? Esto supone también que en definitiva Inglaterra empieza a desarrollar lo que luego íbamos a conocer como imperialismo económico. Al mismo tiempo tendríamos que mencionar como parte de este contexto la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó en términos ideológicos, políticos, a Occidente a través de sus tres postulados fundamentales que eran igualdad, libertad y fraternidad. Si bien, justamente en este momento, cuando estamos hablando del proceso revolucionario del Río de la Plata, en el siglo XIX, esta Revolución Francesa ya había tomado otras características y de hecho hasta se había convertido en un imperio. En ese mismo contexto podemos decir que España estaba en decadencia. España, la España que había conquistado América, la España que había sido rica y justamente se había alimentado de todos los metales preciosos propios de América, estaba en decadencia. Conforme a eso y a algún proceso de cambio, a un proceso de cambio dinástico en España, es decir, cambian los reyes en España. Cuando digo y hablo de un cambio dinástico de la monarquía española, estoy diciendo que cambia la familia de la cual iban a salir los reyes españoles. ¿Está bien? Esta nueva familia que empiezan a ser los reyes de España son lo que se denomina la casa reinante Borbón. Es decir, los Borbones empiezan a gobernar España. Sale la antigua familia reinante y entra esta nueva, que insisto, vuelvo a repetir, se llama los Borbones. Esta nueva familia empieza a desarrollar reformas administrativas y económicas. Una de las consecuencias más importantes de estas reformas que desarrollan los Borbones, es decir, se denominan históricamente reformas borbónicas y se desarrollan en 1776, como decía, una de las reformas más importantes es la creación del Virreinato del Río de la Plata. Hasta el momento, el territorio que ocupaba Argentina, el territorio que luego iba a ser Argentina, conformaba parte de lo que era el Virreinato del Perú. Ahora es todo ese territorio extenso que iba desde lo que es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y más al norte incluso, todo eso eh, se divide y una parte pasa a ser el Virreinato del Río de la Plata. Los territorios que son parte del Virreinato del Río de la Plata son, como mencioné anteriormente, los territorios de lo que hoy son Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Chile, por su parte, conformaría administrativamente lo que se denomina la Capitanía General de Chile. Ahora bien, el Virreinato del Río de la Plata tiene su columna vertebral, su vida económica y a partir de ahí lo que le da vida social y política, en un camino que unía el puerto de Buenos Aires, que es la ciudad que se va a transformar en capital del Virreinato del Río de la Plata, con la ciudad de Potosí. Es decir, el camino que unía Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, con la ciudad minera de Potosí, donde se sacaba la plata, el mineral, la plata, todo ese camino
va a estar lleno de vida. Todo ese camino va a ser la columna vertebral de este nuevo virreinato. Ahora, esta importancia de Buenos Aires, conforme pase el tiempo, va a ser cada vez mayor. Esta ciudad-puerto va a concentrar el comercio de todo el virreinato del Río de la Plata, porque justamente el hecho de ser puerto le permite exportar e importar productos. ¿Está bien? Esto va a hacer que tenga un gran desarrollo económico, y ese desarrollo económico va a estar anclado sobre todo por las actividades que hay alrededor de esta ciudad-puerto, que es la actividad ganadera. En torno a esta actividad ganadera, de ganado vacuno, se va a constituir una clase social muy poderosa, que es la de comerciantes hacendados. ¿Está bien? Este va a ser el grupo de poder que va a influenciar mucho durante los años venideros. ¿Está bien? ¿Qué era lo que producían justamente a partir del ganado vacuno? Cueros, carne salada, grasa. Todo esto se exportaba. Y la característica que tenía la explotación del ganado vacuno es que necesitaba poca mano de obra y poco capital. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder explicar cómo sigue esto. Vamos a hablar del monopolio y el contrabando que sucede en este momento histórico, en este lugar geográfico. Las reformas borbónicas, si bien generaron muchas reformas administrativas, económicas, políticas y demás, afianzaron en realidad una concentración de lo que era la actividad comercial. Es decir, Buenos Aires y todas las ciudades que componían el Virreinato del Río de la Plata solo podían comerciar a través de España con los productos que España quería, decía y ordenaba, y a través de los precios que justamente España imponía. Esto generaba que esos productos fueran limitados y de un costo muy elevado. Por supuesto, esto no se quedó ahí. La gente que vivía acá esto no lo aceptó de brazos cruzados, ¿está bien? Eh, Empezó a conseguir productos, esos mismos productos u otros, inclusive de mejor calidad, a través del contrabando, donde los precios eran más baratos. El origen de los productos que se conseguían por contrabando, en su mayoría eran de Inglaterra. Y aquí hacen aparición los ingleses. En principio, a través del comercio y de esos productos que provenían del contrabando. Pero tenemos que mencionar también que aparece un hecho importante en el desarrollo de lo que iba a ser el proceso revolucionario en el Río de la Plata, que son las invasiones inglesas. Estas invasiones inglesas de Buenos Aires, de esa ciudad-puerto, que justamente estaba creciendo tanto, se sucede en los años 1806 y después en 1807. Esta presencia inglesa, como decíamos, lo que hace es poner en evidencia el monopolio comercial español. Es decir, la presencia de los ingleses con sus productos más baratos y de mejor calidad, lo que hace es que se produzca un contraste mayor con esos productos de mala calidad y más caros que vendían los españoles. Al mismo tiempo, las invasiones inglesas, que son rechazadas en Buenos Aires por milicias de criollos, le da justamente a este grupo social, y al grupo social sobre todo de los hacendados y comerciantes, la capacidad de mirarse a sí mismos como personas que ya podían ejercer el poder. Es decir, el poder que hasta el momento tenían solo los virreyes, solo los delegados del rey de España aquí en este territorio, los criollos empiezan a ver, nosotros rechazamos a los ingleses, nosotros tenemos las armas, entonces nosotros podemos ejercer el poder. Justamente toda esta situación es lo que conforma un clima que va a terminar rindiendo sus frutos, digamos, para lo que implica todo este proceso revolucionario, en mayo de 1810. De hecho, el 15 de mayo de 1810, Francia, como decía que ya era un imperio, toma Sevilla, España. ¿Esto qué significa? Que España justamente termina de caer en manos francesas. Entonces, el virreinato del Río de la Plata ya no tiene un rey español del cual depender. No hay un virrey, el virrey era el representante directo, el virrey español era el representante directo de
el rey español acá. Si el rey español no está, ¿de quién dependemos? Entonces ahí se empiezan a dar una serie de discusiones en torno a esta problemática. El gobierno de la ciudad, el cabildo, entonces llama a una sesión abierta. Esa sesión abierta solamente era abierta para aquellos que eran propietarios, generalmente personas, obvio, con un poder adquisitivo importante y además solamente hombres. Allí se define que el virrey debe renunciar, lo que decíamos hasta hace un momento. No hay rey, entonces el virrey no tiene por qué estar. Y el poder lo asume lo que denominamos como la primera junta de gobierno, con mayoría criolla, es decir, con personas, si bien hijas de españoles o descendientes de españoles, ya nacidas aquí en territorio americano. Esto es lo que sucede en la famosa Revolución de Mayo, esto es lo que sucede específicamente el 25 de mayo. Ahora, en ese grupo de criollos no tardan en aparecer diferencias entre un ala que podríamos llamar más radical, que es la representada por Moreno, y otra ala más moderada, que es la representada por Saavedra. Mariano Moreno, los radicales; Cornelio Saavedra, representante de los moderados. En este contexto, donde ya empieza a haber estas diferencias, podemos decir diferencias internas entre los criollos, se ve amenazada justamente esta revolución desde Uruguay, donde había españoles realistas, le vamos a decir, realistas porque siguen sosteniendo la figura del rey como su referente, digamos, desde Uruguay, sobre todo en la ciudad capital, Montevideo, pero esta amenaza es finalmente vencida por un caudillo uruguayo que estaba de acuerdo con la revolución, que se llama Artigas. Y después otro lugar desde donde es amenazada la revolución, que es desde Perú. Desde allí va a venir el verdadero peligro. Y esto lo vamos a seguir viendo en las clases que vengan después. Para terminar, vamos a decir que los primeros intentos de organizar el poder por parte de los criollos, podemos decir que están dados del siguiente modo. Primero una primera junta, que sería esta la Revolución de Mayos. Después una junta grande, que en el texto ustedes van a ver cómo está conformada y cómo de algún modo Cornelio Saavedra era el que proponía esto. Después aparece lo que denominamos como el primer triunvirato. Después el segundo triunvirato, que es en el gobierno del segundo triunvirato es cuando se desarrolla la asamblea del año 13, y después una centralización del poder que se va a llevar a cabo durante el directorio. Muchas de las cosas que dije en el texto aparecen con más detalle. Yo los invito a que lean el texto y además de leer el texto, que vuelvan, como dije al principio, al glosario. Espero haber sido claro. Les mando un abrazo.